El informe policial describiría más tarde la sala de estar como un escenario de fallo estructural catastrófico. Una frase seca y estéril que no lograba capturar el puro horror asfixiante de aquella tarde de martes. El metraje de la cámara de la niñera, el clip que finalmente se volvió viral, aunque no por las razones que la familia jamás pretendió, mostraba un momento de quietud que se sentía pesado, como la repentina caída de presión antes de que un tornado toque tierra. En el centro del encuadre estaba Leo, de 10 meses, un punto brillante de color con su pelele azul de estrellas, gateando felizmente por el costoso piso laminado recién colocado. Bloqueando su camino estaban los trillizos, 3 cachorros de perro de montaña de Berna, de apenas 12 semanas. En circunstancias normales, los cachorros de esta raza son bolas caóticas de pelaje y afecto torpe. Pero en el metraje, son estatuas. Están sentados en una formación militar perfecta, hombro con hombro, creando un muro vivo entre el bebé y el centro exacto de la habitación. Leo ríe inocente ante la tensión e intenta empujar al cachorro del medio, Barnaby. Barnaby no lo lame. No se da la vuelta para jugar. En cambio, baja la cabeza y emite un gruñido gutural bajo que vibra a través del micrófono de la cámara. Un sonido demasiado profundo, demasiado resonante para un perro de ese tamaño. No era un gruñido de ira. Era un gruñido de desesperación. Cuando la madre de Leo, Sara, entra en el encuadre para regañar al perro, no ve la advertencia. Ve agresión. Ve una bestia amenazando a su hijo. Se agacha para recoger a su hijo, pisando con enojo en el espacio prohibido que los perros estaban protegiendo. Ese fue el momento en que la casa gritó. 3 semanas antes, la vida había sido perfecta. Sara y David habían traído a los trillizos a casa envueltos en una niebla de optimismo. Fue una decisión impulsiva alimentada por el deseo romántico de que su hijo creciera con protectores, una manada de gigantes gentiles que lo cuidaran mientras aprendía a caminar. Acababan de mudarse a una casa moderna de mediados de siglo recién renovada en las colinas, una impresionante pieza arquitectónica de vidrio, luz y madera pulida que daba al valle. Era la vida de ensueño por la que habían trabajado años para permitirse. Barnaby, Buster y Bella se suponía que eran la pieza final de ese rompecabezas. Durante la primera semana, lo fueron. Dormían en un montón enredado de extremidades, masticaban con cariño juguetes de goma y tropezaban con sus propias patas enormes. La casa se llenaba con los sonidos de respiración de cachorros y risa de bebé. Pero el cambio ocurrió un domingo por la noche. Sutil al principio, como un olor agrio que no logras ubicar. David estaba viendo fútbol en la sala. Sara doblaba la ropa en el sofá. Leo hacía su gateo de ejército por la alfombra de la sala de estar, dirigiéndose hacia la gran ventana salediza. De repente, los cachorros dejaron de jugar. No corrieron hacia Leo para saludarlo. Corrieron hacia él. Lo rodearon, empujándolo agresivamente, usando sus cuerpos para apartarlo del área de la mesa de centro. Cuando Leo, confundido y decidido, intentó gatear de vuelta hacia su lugar favorito, un rayo de sol cálido cerca del centro de la habitación, Bella chasqueó al aire. Sus dientes hicieron clic a centímetros de su cara, un sonido agudo y violento que silenció la habitación. «¡Hey!», gritó David, saltando de su silla, con el corazón latiendo fuerte. «No». Agarró a Bella por la nuca. La cachorra se quedó flácida, sumisa, pero sus ojos permanecieron fijos en el centro de la habitación, con los blancos visibles en una mirada de puro pánico absoluto. No estaba mirando a David. Estaba mirando más allá de él, al suelo. «Le están haciendo daño», dijo Sara, con la voz temblando ligeramente. «Es instinto, ¿verdad? Los perros de montaña son pastores. Tal vez estén confundidos». «Oyeron ganado, Sara, no bebés», respondió David, con la voz tensa mientras llevaba la cachorra a la zona de timeout en la cocina. «Y no muestran los dientes al ganado». Eso fue agresión. Esa noche se acostaron escuchando el viento contra el vidrio y lo atribuyeron a la sobreexcitación. Se convencieron de que era un error único en los cerebros en desarrollo de los cachorros. Estaban equivocados. Los cachorros no estaban excitados. Estaban aterrorizados. La atmósfera en la casa se agrió en los días siguientes. La casa ligera y aireada comenzó a sentirse opresiva. Sara empezó a despertarse con migrañas,
un dolor sordo detrás de los ojos que culpaba a la falta de sueño. David también lo sentía, una sutil sensación de inquietud, una sensación de ser observado, o tal vez de ser cazado. La regla de 3 comenzó a surtir efecto, escalando la pesadilla de molestia a puro terror. Comenzó con la vigilia silenciosa. Cada vez que Sara ponía a Leo para tiempo de tumitime, los trillizos abandonaban inmediatamente sus juguetes y asumían la formación. No miraban a Leo. Miraban más allá de él, fijamente a las tablas del suelo debajo del sofá gris. Se negaban a comer si sus tazones estaban en la cocina. Querían estar en la sala de estar vigilando ese parche específico del suelo. Sus cabezas se inclinaban al unísono, rastreando un sonido, una sensación que ni Sara ni David podían percibir. Era el valle inquietante del comportamiento animal. Parecían perros, pero se comportaban como centinelas. Luego vino la destrucción. El miércoles, David llegó temprano del trabajo y encontró la hermosa madera dura arruinada. Los cachorros habían arañado violentamente las uniones perfectas del piso laminado en el centro de la habitación. Esto no era rascado juguetón. Era excavación. Habían destrozado la madera, con las patas ensangrentadas y en carne viva, cavando con una energía frenética y maníaca. Esto es una locura, rugió David, dejando caer su maletín y observando el daño. Miren esto. Han cavado un agujero directo a través del contrapiso hasta el concreto. Estaban tratando de llegar a algo, susurró Sara, parada en la puerta, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el termostato. ¿Tal vez ratas? ¿Tenemos ratas bajo los cimientos? He oído arañazos por la noche. Es una losa de concreto vertido, Sara. No hay nada debajo excepto tierra y roca. No puedes tener ratas en una base de losa. Él parcheó el piso con un trozo de contrachapado y cinta adhesiva, culpándose por no ejercitarlos lo suficiente, por no drenar su energía. Se sentía como un fracaso como dueño de mascotas. El punto de quiebre llegó el viernes. Sara estaba sola en la casa. Llevaba a Leo del pasillo a la sala de estar para cambiarle el pañal. Al cruzar el umbral, la energía en la habitación cambió violentamente. Los 3 cachorros estallaron. Esto no era ladrido de juego. Era el chillido frenético y agudo de animales luchando por sus vidas. Barnaby se lanzó a las piernas de Sara. Mordió la parte inferior de su pijama de seda, arrastrándola hacia atrás con una fuerza sorprendente. No la estaba atacando. La estaba anclando. «Suéltame», gritó ella, pateando, con el pánico subiendo por su garganta. Buster y Bella se lanzaron frente a ella, bloqueando físicamente el camino al sofá. Eran un muro de pelaje y músculo. Cuando intentó pasar sobre ellos, Buster gruñó, un sonido húmedo y amenazante que burbujeó desde su pecho y chasqueó hacia su tobillo. Sus dientes rozaron su piel, dibujando una fina línea de sangre. Sara retrocedió a la cocina, sollozando, sujetando a Leo tan fuerte que él comenzó a llorar. Cerró de golpe la puerta de seguridad, encerrando a los cachorros en la sala de estar, y llamó a David con manos temblorosas. «Son peligrosos», lloró al teléfono, con la voz quebrada. «Buster me mordió. Realmente me mordió, David. Tenemos que deshacernos de ellos hoy. No puedo tenerlos cerca de Leo». David llegó a casa 40 minutos después con el corazón pesado y una energía frenética. Había llamado a una especialista en comportamiento animal de emergencia, una mujer severa y sin tonterías llamada doctora Eris, quien entró en la entrada justo detrás de él. Se pararon en la cocina, mirando por encima de la puerta de seguridad hacia la sala de estar donde los cachorros aún mantenían su vigilia. «Es el síndrome de camada», explicó la doctora Eris, con voz cortante y autoritaria mientras observaba al trío. «Es común cuando los hermanos se crían juntos sin socialización separada. Se han unido entre sí y al entorno, excluyendo a los humanos. Ven la sala de estar como su territorio y al bebé como un intruso o un recurso que controlar. La agresión que ven es protección de recursos. Solo empeorará». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó David, mirando a los perros que había querido amar. «Remoción inmediata», dijo la doctora Eris, metiendo la mano en su bolso. «No pueden tener 3 perros de manada agresivos alrededor de un niño de 10 meses.
Es una bomba de tiempo. Puedo llevarlos al refugio para evaluación, pero necesitan salir de este entorno ahora para romper la fijación. La doctora Eris sacó 3 correas resistentes. Los llevaré a mi furgoneta. Tú agarra al bebé y sube arriba. La energía aquí está demasiado alta. Pueden oler tu miedo. David asintió, sintiendo una ola de alivio. No era un fantasma. No era maldad. Era un problema de comportamiento. Era ciencia. Era solucionable. No eran perros malos. Solo eran una mala combinación. Vio cómo la doctora Eris desbloqueaba la puerta y entraba marchando a la sala de estar. Los cachorros no la miraron. No reaccionaron al extraño entrando en su espacio. Estaban temblando, con los cuerpos pegados al suelo, ojos muy abiertos y fijos en el centro de la habitación, en ese trozo de contrachapado parcheado. Vamos, vámonos, dijo la doctora Eris, pasando la correa por el cuello de Barnaby. Tiró fuerte. Barnaby aulló, un sonido de pura desesperación absoluta que hizo que el vello del brazo de David se erizara. La doctora Eris, impasible, arrastró a los cachorros lejos de su puesto. Arañaban la alfombra, luchando desesperadamente por quedarse en posición, peleando por permanecer entre el centro de la habitación y el pasillo donde estaba Leo. Los estaban arrastrando como soldados, obligados a abandonar su puesto. Lleva a Leo arriba, Sara, ordenó David, dándole la espalda a la escena desgarradora. Sara entró en la sala de estar para cruzar hacia las escaleras. Pasó justo por el lugar que los perros habían estado protegiendo, con los ojos en los cachorros llorando que eran sacados por la puerta principal. Liberada del caos de los perros, la habitación cayó en un silencio repentino y resonante. El aire se sentía delgado. Finalmente, suspiró David, frotándose las sienes. Se acabó. Entonces la mesa de centro comenzó a deslizarse. Se movió solo 1 pulgada, pero se movió contra la gravedad, deslizándose hacia el centro de la alfombra. Un gemido bajo resonó por la casa, no de un animal, sino de los huesos del edificio mismo. No era un fantasma. No era un demonio. Era física. El sonido comenzó como una vibración en las plantas de los pies de Sara, una frecuencia tan baja que había estado vibrando el líquido en los oídos internos sensibles de los cachorros durante semanas. Era infrasonido, la frecuencia del miedo. Cuando Sara pisó el centro de la habitación, la integridad estructural de la casa, comprometida por un enorme socavón no detectado causado por una tubería de drenaje subterránea con fuga, finalmente cedió. La losa de concreto había estado colgando sobre un vacío durante un mes, sostenida por el acero y la tensión. Los arañazos, los perros intentaban exponer la debilidad para mostrarle a su manada dónde estaba el peligro. Los empujones, estaban manteniendo el peso fuera del punto de fractura. Las mordidas, estaban impidiendo que Sara agregara su masa a la zona crítica. No estaban atacando a la familia. Estaban imponiendo una zona de cuarentena. Con un sonido como un disparo, la madera dura se rompió. El piso debajo del sofá y la alfombra central no solo se rompió. Se licuó. Un cráter de 3 metros se abrió en medio de su casa de ensueño, tragándose los muebles, la alfombra y el mismo aire donde Leo había estado gateando solo días antes. El polvo que se levantó era espeso y olía a tierra húmeda y decadencia antigua. Sara sintió que el piso se hundía bajo su talón. La gravedad se invirtió. Gritó, arrojando su peso hacia atrás hacia la cocina, sujetando a Leo contra su pecho, pero el impulso estaba en su contra. El piso se inclinaba, deslizándola hacia la oscuridad. Pero no cayó porque algo la había agarrado. Barnaby. El cachorro, habiendo soltado su collar en un frenesí de adrenalina al oír el gemido de la tierra, se había lanzado de vuelta a la casa, pasando a la doctora Eris, y hacia la habitación que se derrumbaba, no para atacar, sino para anclar. Mordió el dobladillo grueso de su bata de toalla, clavando sus garras en el marco de roble sólido de la puerta de la cocina. Su cuerpo de 20 libras actuó como un contrapeso frenético, sus músculos tensos, sus dientes de cachorro trabados en la tela. No fue suficiente para subirla. Era demasiado pequeño, pero fue suficiente para detener su deslizamiento por una fracción de segundo. Ganó un latido de tiempo. David se lanzó hacia adelante, gritando el nombre de Sara.
Agarró su mano extendida justo cuando el piso bajo sus pies se desintegró en el lodo oscuro y húmedo del vacío del sótano abajo. Con un rugido de esfuerzo, la subió a ella y a Leo por el borde de la destrucción y sobre el azulejo sólido de la cocina. Se quedaron allí jadeando en el polvo y escombros asfixiantes, mirando la boca abierta del socavón. La sala de estar había desaparecido. El lugar donde Leo estaba sentado en el vídeo, el lugar que los perros se negaron a dejarlo cruzar, ahora era un abismo oscuro lleno de concreto dentado, varillas retorcidas y los restos destrozados de sus muebles. Si Sarah hubiera caminado por ese camino un minuto antes de que Barnaby la atrapara, ella y Leo estarían enterrados bajo toneladas de concreto. Baxter y Bella ladraban desde el jardín delantero, frenéticos, pero no se les oía. Barnaby soltó la bata rota de Sarah y se derrumbó en los azulejos de la cocina, jadeando pesadamente, con los costados agitados. No corrió. Solo miró a Sarah, miró el agujero y dio un solo movimiento tentativo de cola. David miró la destrucción. Miró el pozo oscuro que habría tragado a su esposa y a su hijo si hubieran ignorado la agresión un minuto más. La realización lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Los perros no estaban protegiendo la habitación del bebé. Estaban protegiendo la gravedad. Estaban manteniendo la línea contra la tierra misma. Más tarde esa noche en el hotel, la policía y un ingeniero estructural revisaron el metraje de la cámara de la niñera con la familia. El ingeniero señaló la forma sutil en que los cachorros se alinearon a lo largo de las vigas de soporte, sintiendo instintivamente las vibraciones de la losa que se doblaba, vibraciones que los sentidos humanos eran demasiado débiles para captar. Las migrañas que Sarah y David habían sentido eran síntomas de exposición al infrasonido, la misma frecuencia que hace que la gente sienta que está siendo embrujada. Lo sabían, dijo el ingeniero, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Los animales siempre lo saben. Esa losa estaba vibrando como un diapasón durante semanas. Si no hubieran mantenido al bebé fuera de ese punto central. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Sarah durmió en el suelo de la habitación del hotel esa noche, rechazando la cama alta. Se acurrucó en un colchón sacado del sofá cama. Leo estaba en el medio, durmiendo profundamente, y alrededor de ellos, formando un perfecto triángulo ronroneante de calor y pelaje pesado, estaban Barnaby, Baxter y Bella. Sarah enterró su rostro en el cuello de Barnaby, llorando suavemente en su pelaje, susurrando disculpas una y otra vez. El cachorro solo suspiró, descansando su pesada cabeza en su tobillo. Ya no eran mascotas. Ya no eran solo perros. Eran la base. Y esta vez la familia sabía exactamente qué estaban construyendo.